Ya, entonces vamos a hoy día a entrar en el apasionante mundo de las parábolas y en la no clase. Tuvimos una llamada, un momento allí, más o menos 30, 40 minutos. Alcanzamos a hablar de lo que eran los símiles y las metáforas, ¿verdad? Y yo quería conectar con las parábolas porque la verdad es que, como lo planteaba el autor, la parábola funciona como un símil y la alegoría funciona como una metáfora. Y la manera de entender estos dos grupos, ¿verdad? Parábola símil, o más bien símil parábola, metáfora, alegoría, es el camino de cómo se llega de la situación real al punto de comparación. Todo esto está dentro del lenguaje figurado. Todo esto está dentro de lo que no es literal, perdón. Dentro del contexto literario se considera un solo pensamiento del autor, una sola interpretación que sí considera elementos que son de carácter simbólico, de sentido figurado. Entonces, la Biblia está, como veíamos la última vez en esa llamada que tuvimos, la Biblia está llena de comparaciones, ¿verdad? Y esas comparaciones pueden ser o símiles o metáforas. Y el símil usa la palabra como, hace ese puente, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En cambio, la metáfora va directo, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Yo soy la vid. La metáfora va directo, no utiliza el cómo y va directo. Rama fructífera es José, metáfora, ¿verdad? No hay un cómo, yo sé que es sutil, pero se nota más justamente en la parábola y en la alegoría. La parábola es un símil extendido, o sea, se toma el símil y se construye una narración. Eso es la parábola, más que otra cosa, eso es. Ahora, en ese mismo sentido, hay parábolas que no necesariamente se introducen con la fórmula parabólica. ¿Cuál es la fórmula parabólica? Habló Jesús una parábola. Obviamente nosotros entendemos que eso es una parábola, pero hay parábolas que no introducen la fórmula, pero es exactamente igual. Es Jesucristo haciendo una comparación, a veces pasa directo como una metáfora, pero el relato y lo que está construyendo hace entender que es una parábola. Por ejemplo, cuando está ahí hablando en Lucas capítulo 12, no, Lucas 11, ¿verdad? Acerca del el hombre fuerte, que es increíble cómo es mal interpretada esa parábola. El hombre fuerte, ¿verdad? Y vamos, y muchas partes están atando al hombre fuerte, y tienes que atar al hombre fuerte, y es terrible. O sea, hermanos, por eso es necesario hermenéutica. ¿Cómo nosotros podemos responder a eso? De que hay que atar al hombre fuerte, y que ata al hombre fuerte, y atamos toda potestad, y es impresionante, impresionante, ¿verdad? Cuando lo que está haciendo el Señor Jesucristo es justamente tener una parábola dada la situación de Israel. Él es, él es el que ató al hombre fuerte. Y la nación de Israel es la que finalmente se dejó seducir nuevamente por Satanás, y Satanás vino y la dejó en una situación peor. Entonces, vamos a ir considerando ahí unos elementos para nosotros poder interpretar, pero tenemos que primero reconocer las parábolas. Las parábolas son eso. Las parábolas son símiles. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es tan peligroso, en el mismo caso que yo les acabo de mencionar, cuando nosotros tenemos esas interpretaciones, ¿verdad? Que las escuchamos por todas partes, de que hay que atar al hombre fuerte, de que, en fin, o sea, tomamos eso que está ahí y sacamos cualquier cosa de ese texto. ¿Cuál es el peligro más grande?
aparte de malinterpretar, pero ¿a quién le estamos faltando el respeto? ¿Creen ustedes? Que es la consideración más grande de por qué nosotros debemos ponerle atención a las parábolas e interpretarlas correctamente y no como a nosotros se nos antoja. Si no lo hacemos así, si pasamos directo a una mala interpretación, ¿a quién le faltamos el respeto? ¿Qué nos estamos saltando? Le estamos faltando el respeto al mismo Dios. Al mismo Dios. Y en este caso, precisamente a quién y por qué. En general a Y, Dios, estoy de acuerdo con eso. y al Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene ese poder de hacer eso y no nosotros. Ya, pero él, ¿quién pronunció esta parábola? Cristo. Cristo. Y yo Ujú. me pregunto una cosa, ¿habrá habido una razón de por qué la pronunció? Seguramente, sí, sí. Ah, ¿verdad? ¿Habrá querido enseñar algo con esta parábola? Exactamente. El lenguaje figurado es para mostrar algo, es para Ujú. graficar, es para llevar, ¿verdad? A una situación de ilustración, por eso se llama ilustración. ¿Qué significa ilustración? Algo que a veces es difícil de entender de manera literal. Entonces, lo ilustra, lo ilumina mediante una parábola. Entonces, no hay que pasar por encima de que cada parábola, cada símil, cada lenguaje figurado en la Biblia obedece a una verdad innegociable en la Escritura. Amén. Y es la verdad que tenemos que tener en consideración. Por eso es tan peligroso tomar las parábolas y decir, mira, aquí para mí significa esto. Y ni siquiera preguntarse cuál era la verdad que el Señor quiso enseñar, porque está empleando la parábola con algún motivo, ¿verdad? Entonces, si vamos de nuevo al ejemplo del hombre fuerte, que la pregunta, ¿está enseñando el Señor Jesucristo? Y si quieren, vayan al texto, por favor. Está en Lucas capítulo 11, no recuerdo el versículo. Vayan al texto, examínenlo, examinen el texto y miren, para mí Lucas es un libro difícil. ¿En qué sentido? No lo domino como Mateo o como Juan. Mateo está muy bien estructurado, Lucas también, pero yo no tengo ese dominio director Lucas. Pero para mí lo más fácil es ubicarme en Mateo. Entonces Lucas 11 lo mismo que Mateo 12. Mateo 12 para mí es muy claro lo que está pasando allí, es similar. Vean cuando Jesús empieza a hablar del hombre fuerte, ¿qué es a lo que él está apuntando? ¿Cuál es la verdad que quiere enseñar? Entonces, cuando nosotros sacamos de contexto, Él estaba respondiendo porque lo estaban cuestionando porque echaba fuera demonios. exacto, exacto. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo estaba cuestionando? No era un vecino, ni siquiera era un señor de Nazaret. ¿Quién lo estaba cuestionando? Los líderes religiosos que eran los que más debían conocer esa cuestión. La representación federal de la nación. O sea, la nación completa representada en esos señores estaba diciendo que el reino de Dios no estaba llegando. ¿Se dan cuenta de la situación? Este es el punto clave. De aquí en adelante empieza la manifestación. En Mateo se ve así. De aquí en adelante empieza la bifurcación hacia la iglesia, donde el Señor Jesucristo deja de tener por eso le digo, Mateo plantea esto muy bien, deja de tener este trato para con Israel y empieza a hablar ya de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y empiezan las famosas parábolas del reino. Eso es en Mateo. Así se explica en Mateo, por ejemplo. Entonces, en esa situación que es un punto clave en el ministerio de Cristo, cuando los representantes de la nación hacen oídos sordos y él indica en el capítulo 12 de Mateo y en el capítulo 12 de Lucas que blasfemar contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. O sea, lo que está haciendo la nación no tiene perdón, es imperdonable. Y les da esta parábola que viene él a atar el hombre fuerte, y lo hizo, ¿verdad?
sacó a Israel de la idolatría, y es increíble como la casa quedó limpia y ordenada, pero resulta que después vinieron peores pecados, como es lo que están a punto de hacer. Y dice que el postrer estado vino a ser peor que el primero. ¿De quién está hablando ahí? ¿No es de Israel acaso? ¿O está hablando de una liberación demoníaca que hay que hacerle a la gente? Es impresionante. Como cuando nosotros malinterpretamos una parábola, lo primero que estamos haciendo, en primera instancia, como decía Martín, estamos faltando respeto a Dios, pero estamos faltando respeto a Cristo, que es el que pronunció esa parábola con un propósito, y nos estamos echando al bolsillo ese propósito, y estamos yendo a lo que nosotros pensamos que Cristo dijo, cuando el Señor ni siquiera se estaba refiriendo a eso. Bueno, digo esto para empezar a plantear una regla fundamental cuando estamos hablando de parábolas. De hecho, perdón, es el mismo, lo mismo que estaban haciendo los líderes, o sea, introducir sus propios pensamientos en lugar de lo que realmente las escrituras decían. Muchas veces el Señor preguntó, ¿cómo lees? Y cuando les dijo, escudriñar las escrituras, ¿verdad? O sea, siempre el Señor va a recurrir al testimonio de la palabra y cómo nosotros nos acercamos a la palabra. Entonces, el autor mencionaba tres consideraciones que hay que tener en cuenta para acercarse a una palabra. ¿Se acuerdan cuáles eran esas tres consideraciones? La primera es la más fácil. Creo que era lo de tener en cuenta qué es lo que Cristo estaba contestando con esa parábola. Exacto. Considerar la ocasión histórica y propósito. Yo lo leo porque quiero hacerlo literal, como lo planteó el autor. Considerar la ocasión histórica y propósito. La ocasión histórica y propósito en este caso que estamos hablando es bien clara. La nación completa, mediante estos señores, está rechazando al Mesías. Y como le dijo el Señor, si resulta que por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, hago estas señales, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y se le podrá perdonar cualquier ofensa contra el Hijo del Hombre, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, Mateo añade, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y yo personalmente creo que se refiere a la misma función que va a hacer el Espíritu Santo en el milenio, en el siglo venidero, que también va a estar dando testimonio de Cristo porque él va a seguir siendo el Mesías, o sea, el ungido. Él se va a sentar en el trono como el ungido. Entonces, va a ser exactamente lo mismo en el tiempo del milenio, va a ser igual ese rechazo al reino de Cristo es imperdonable. Hoy día no se puede cometer ese pecado, nosotros podemos hacer una aplicación de ello, ¿verdad? Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver cuando está Cristo presente. Y Cristo, hay dos periodos en la historia, está presente en la tierra, en este mundo, y es cuando Él vino en la primera venida y en su segunda venida. Entonces, ahí tenemos la ocasión histórica y propósito. Le habló a la nación de Israel acerca de su rechazo, ¿verdad? Y tomó esta enseñanza, la ilustró en una persona que viene a someter a un enemigo que está en su casa y que lo que primero que tiene que hacer es atarlo, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Cristo, pero resulta que la nación siguió cayendo en peores cosas. En fin, el siguiente elemento, ¿se acuerdan? Ese es un poco más complejo. Que ese es justamente el que se hace, en ese corremos el riesgo de perdernos. Creo que era tener conocimiento de los elementos que se van a utilizar, o sea, de las costumbres del lugar y demás, para no Bueno, utilizar terminología que no se va a comprender. los elementos que utiliza la parábola, cómo interactúan los distintos elementos de la parábola, ¿verdad? Hasta dónde se amplía. Por ejemplo, en la parábola del sembrador es impresionante, al punto que parece alegoría. Eh, porque la alegoría
es divergente. Varios elementos. Cada uno significa algo, ¿verdad? Como cuando el apóstol Pablo utilizó la historia de Agar con Sara e hizo de allí una alegoría, no es una parábola, porque hay muchos elementos, muchas cosas. Es un árbol bien amplio, con muchas ramas, y cada rama es una parábola en sí misma. ¿Me entiendes? Cada cosa. ¿Qué dijo Pablo? Agar es un pacto, Sara es otro pacto, Ismael, el hijo de Agar, simboliza una cosa, Isaac es otra cosa. La persecución de... Entonces, cada elemento es una historia en sí. Cada elemento es una parábola en sí misma. Funcionan casi de manera independiente. Podría estar hablando una parábola, por ejemplo, que había un hermano que perseguía al otro, ¿verdad? Y así son perseguidos los creyentes por esta gente que son judaizantes, en fin. El libro de Gálatas es el que está hablando, está tratando de eso. Entonces, como esta gente viene y les dice circuncídense y empieza a hacerles escarnio, ustedes les faltan, no son salvos, asimismo como Isaac era perseguido por Ismael, se dan cuenta que cada elemento de la alegoría es una parábola en sí misma. Eso es una alegoría, es un árbol con varias ramas y las ramas son casi independientes. En cambio, una parábola es una sola construcción. Entonces, en la parábola hay que entender cómo interactúan los elementos. Y en ese caso, el desafío es la parábola del sembrador. Y qué bueno que el Señor le explicó, porque en la parábola del sembrador uno podría decir, bueno, eso entonces es una alegoría, porque tiene varias ramitas. Resulta que es una sola idea, siempre es una sola idea. ¿Cuál es la idea central de la parábola del sembrador? Si pudiéramos ponerlo en una sola línea. ¿Se puede poner en una sola línea? En el caso de la alegoría de Sara con Agar, no se puede poner todo eso en una línea. Hay varias líneas para explicar varias cosas. Pero en la parábola del sembrador, ¿se puede explicar todo eso en una línea? La respuesta es sí. ¿Cómo? ¿Cuál es la idea central en la parábola? Independiente de que hay distintos casos, ¿verdad? Junto al camino, en Pedregales, entre espinos, en Tierra Buena. Pero la línea es una sola. Creo que la línea sería que el Señor siempre está hablando, siempre está sembrando su palabra. La palabra de Dios se siembra en el corazón y hay una respuesta Ujú, a esa palabra. ujú. Ahí está. Esa es la línea. Se dan cuenta que no es lo mismo que lo que hizo Pablo. Por eso, aunque la parábola del sembrador aparentemente tiene varios elementos y funciona aparentemente como una alegoría, no se escapa de la idea central. Hermanos, tenemos que leer estos capítulos antes de venir a la clase porque hay cosas que nosotros aquí vamos más allá. Ya, yo no voy a enseñar lo que el capítulo enseñaba, pero acuérdense que la diferencia fundamental entre una parábola y una alegoría tiene que ver con los elementos de esta, cómo interactúan. Cada elemento es una cosa en sí misma, ¿verdad? Como yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Había más cosas, por ejemplo, el pámpano que no lleva fruto, que lo cortan, que se cae. Cada uno de esos elementos es una enseñanza en sí mismo. No así la parábola. La parábola es una sola cosa, porque hay una sola cosa que el Señor quiere decir y la apoya con esa ilustración. Así tenga varios elementos, no dejan de ser una sola idea central y troncal. Es un solo tronco, como un alerce, ¿verdad? Así, esa es la parábola. En cambio, la alegoría es como una luma. Parte de abajo y va 1, 2, 3, 4, 5, 10 troncos. En fin. Entonces, eh, tenemos dos consideraciones que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a las parábolas. La primera es la ocasión y propósito. ¿Qué ocasionó que el Señor Jesucristo quisiera ilustrarlo de esa manera? ¿Y qué propósito tenía el Señor? ¿Qué quería enseñar? ¿Verdad? ¿Qué quería enseñar? Volvamos de nuevo a la del hombre fuerte
Lo que el Señor quería enseñar es decirle a Israel que estaba rechazando. Ahora, acuérdense que el autor decía que muchas veces las parábolas se emplean para que la audiencia, de una manera sutil, se enterara de una verdad cruda, de una verdad terrible, que para propósitos pedagógicos, para que esa verdad entrara mejor. No es que Jesús tuviera miedo a la confrontación, pero que él quería que la gente entendiera. Él quería que la gente llegara. El hermano Ladio está meditando muy profundo. Amén, hermano. Está meditando Estoy muy agachado. profundo, ¿verdad? ¿Ah? No, no, estoy agachado por eso. Él está orando por la comprensión de la clase. Entonces, Es- perdón. es do- no es donde estoy agachado. Ay, ay, Ahí sí. ay, ay, el efecto. Ahí está ya Claro, tiene el la teléfono puesto posición. abajo, entonces mira para abajo y parece que Exacto, tiene los ojos cerrados. exacto. Y no entrecierran los ojos, hermano. No, no. La cosa que el Señor Jesús queriendo que la verdad Perdón esta que interrumpo. Escuchaba una vez a un pastor que él decía que comenzó su iglesia con 3 o 4 ancianitas que iban a los cultos y él predicaba y entre esas 3 o 4 ancianitas estaba su suegra. Y dice que su suegra se dormía. Y cuando terminaba el culto le decía, muy bien, pastor, predicó muy bien. Ah, dice, ¿y de qué prediqué? No sé, no me acuerdo, pero predicó muy bien. Y la cuestión era que ella se dormía todos los cultos. sí, hermano, conozco buenas experiencias también al respecto. Entonces el Señor, queriendo que la verdad se entienda, se comprenda, y la mente no se bloquee antes, ¿verdad? Le, le hace ese favor a la audiencia. Ahora, la gente se confunde pensando que las parábolas oscurecían. No es así, no es así, todo lo contrario. La única parábola que no entendieron era la del sembrador, pero las demás las entendieron perfectamente, no eran para oscurecer. Justamente, ¿qué dice la palabra cuando el Señor cita, ¿verdad? Y en Mateo 13 o en Juan 12, cita esta condenación al pueblo de Israel para que no entiendan. La condenación profética dice, para que viendo no vean, oyendo no oigan, No, bien. ¿ya? O sea, ellos sí entendían. El propósito de la parábola no era oscurecer. Yo muchas veces he escuchado eso. No, no es así. Todo lo contrario, es un recurso pedagógico para aclarar. No fue lo que pasó con David, como dice el autor también. ¿Se acuerdan? ¿Cómo Sí, David eso iba a decir iba a ser recién. confrontado? ¿Sí? No, eso iba a decir recién cuando hablabas de que la parábola por ahí prepara al oyente para recibir lo que viene después y recordaba que el autor había citado eso de David con Natán. Sí, porque cuando a mí me están confrontando con la verdad literal, lo más probable es que me bloquee. Lo más probable es que mi corazón se cierre en ese momento. En cambio, la palabra lo que hace es poner una anestesia, ¿verdad? Suavizar y después con el bisturí del Señor dejar en evidencia para mí lo que el Señor quiere sacar. Entonces, eso es lo que hay que también entender. Entonces tenemos dos consideraciones. Una, considerar la ocasión histórica y propósito. Número dos, analizar bien los elementos de la parábola, ¿verdad? Si tiene historia, si tiene personajes, cómo interactúan estos elementos, o sea, cuánto se abre el árbol. Ese es el punto. Cuánto se abre el árbol, cómo se ilustra, ¿verdad? Pero en ese sentido, y ahí está la número tres, tomar todos estos elementos y no hacerlos salirse de la idea principal, no hacerlos escapar de la idea principal. Y el Señor lo hace muy bien en la parábola del sembrador. La idea principal es que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra y eso tiene resultado. Esa es la idea principal. Entonces, puede tener 1000 elementos, pero ninguno se va a salir.
no está hablando del infierno, no está hablando de los ángeles, no está hablando, ¿se entiende la situación? Aunque tiene más elementos, ¿cuántos elementos encontramos ahí? Encontramos al diablo, encontramos las pruebas, encontramos los afanes de este mundo, ¿verdad? Representados en distintos elementos, pero no se van de la idea principal. En cambio, cuando se malinterpretan las parábolas y se hacen más parábolas de los elementos, lo que encontramos justamente es que se van de la idea principal. ¿Cómo vamos a sacar la liberación demoníaca de atar al hombre fuerte? Si la idea principal es tratar con el pueblo de Israel. De hecho, ni siquiera está hablando de que nosotros tengamos que hacer algo allí. El que hace esa liberación fue Cristo, mediante el cautiverio babilónico, ¿verdad? El punto es que cuando Israel entregó a Cristo, cuando los fariseos, cuando los líderes religiosos entregaron a Cristo, ellos sí sabían que estaban entregando al Mesías. Tomaron una decisión consciente. Cristo se los dijo de todas formas. Entonces, sí, ¿qué más? Solamente por mencionar que una vez fue a un estudio de escatología hace años en una iglesia ahí de un amigo, y el pastor habló de la parábola del sembrador para hacer alusión a los últimos tiempos, como que cuando el evangelio se predicara en todos lugares, y tomó la parábola del sembrador y dijo que en Chile ya estábamos listos para la venida de Cristo, porque en Chile aproximadamente un 25% creía, y dijo la parábola del sembrador. Claro, es un cuarto, entonces acá en Chile ya estamos, o sea, no falta nada más. Ya un 25% de los chilenos son cristianos, y eso es lo que más vamos a llegar, decía. Justamente decía el autor, sí. Gracias por el ejemplo, porque no debemos nosotros exprimir los elementos de la parábola a sacarle más jugo del que el Señor Jesucristo ya nos sirvió, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos hizo una hermosa limonada con esa parábola y ahí está, no sacarle más porque va a empezar a salir amargo. Y eso es lo que pasa, imagínense, o sea, interesante la comparación, 1 de 4, o sea, un 25%, y es increíble como las estadísticas decían que andaba por ahí. Eric. No, iba a preguntar si en ese caso es cuando se corre ese peligro o se traspasa ese peligro de pasar la parábola a transformarla en alegoría, o estoy entendiendo mal. Claro, porque ya estoy tomando otros elementos y estoy contando otra historia. El Señor Jesucristo nunca habló, jamás fue su intención la proporcionalidad. ¿Cuál es su intención? Que la palabra se siembra y produce resultados, nada más. Bueno, malo, punto. Bueno, malo. Así es. Entonces, hay distintos casos, como hay distintos corazones, y como decía el autor, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba mirando? Ahí están los distintos corazones, ahí están los distintos casos. Y es lo que cada uno, cuando como pastor, por ejemplo, como predicador, como el padre de familia, ve también en sus hijos, ve en la gente que lo rodea. Es impresionante. No somos todos iguales. No todos los corazones son iguales, como no todas las tierras, los terrenos son iguales. Ahora podemos sí sacar cosas que hay ahí en la parábola, por ejemplo. Podemos preguntarnos por qué el sembrador sembró entre espinos, ¿verdad? Y lo único que podemos sacar ahí es la misericordia del Señor Jesucristo. Ahora, acuérdense que el contexto de todo eso son las parábolas del reino, o sea, es la parábola de la palabra de Él con la siembra de Él. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo, estamos en la era mesiánica. El sembrador es Él, nunca somos nosotros. Cuando nosotros estamos predicando, es Él que está predicando. Cuando los discípulos estaban escribiendo la palabra, la revelación, estaban siendo inspirados, ¿verdad? Escribiendo todo, según la bibliología, es la palabra de Cristo. Acuérdense, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A qué vino Cristo? A hablarnos. Y eso quedó consignado en 27 libros. ¿A qué vino Cristo? A hablarnos. Y cada predicación que nosotros hacemos es Cristo hablando al mundo. Él es el sembrador. Ahí está la parábola del sembrador. Y tiene misericordia, le habla a todos. A todos. Impresionante. Ahí sí estamos predicando, entendiendo, aplicando la parábola del sembrador. Él es el sembrador. Todo este tiempo, hasta el fin de siglo. Ni siquiera hasta la tribulación, no, hasta el fin de siglo. Hasta antes del siglo venidero, me refiero. Hasta antes del milenio, incluida la tribulación. Ni siquiera es el tiempo de la iglesia, no se limita el tiempo de la iglesia. ¿Se va entendiendo?
es todo el tiempo donde la palabra se da hasta antes que venga la siega, la cosecha. De ahí de Apocalipsis capítulo 14. Cuando dice es tiempo de echar la hoz, ¿se acuerdan? Es increíble ese capítulo. ¡Wow! 15 creo que es. 15. En fin. Entonces, 3 consideraciones. Díganmelo ustedes, por favor. Determinar como el contexto histórico, el propósito que tuvo para por qué la tuvo que ocupar, podríamos decir así, la Y, parábola. y en eso mismo, Eh, la ocasión y el propósito, exacto, no sé. esa es la ocasión y qué quería enseñar. Esa es la 1. 2, gracias. ¿Cómo interactúan los distintos elementos? Considerar los distintos elementos y cómo interactúan, o sea, cómo se ramifica la parábola, ¿verdad? Y número 3, Habíamos dicho que era no salirse de lo que la misma parábola está revelando con cada elemento y eso, no querer ir más allá. no ir más allá de la idea principal, de la lección que el Señor está entregando. Entonces, dicho eso, vamos a ver algunas parábolas y yo les voy a ir preguntando a ustedes situación, les voy a ir preguntando audiencia y vamos a ir viendo más o menos cómo los elementos van interactuando. La perla de las parábolas es el hijo pródigo. Situación, ¿se acuerdan? A ver, eso está en Lucas 15. Ahí hay 3 parábolas. Si no lo conocen, o si quieren comprobar que sea el que están pensando, lo pueden ver ahí mismo. La situación era, como dice acá en el 1, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban, cuestionaban por qué se relacionaba con ellos. ¿Por qué los amaba tanto? ¿Verdad? Ujú. La respuesta la da la misma parábola, ¿verdad? Es impresionante porque el libro de Lucas trata este tema de una manera excepcional. La audiencia, entonces, ¿cuál era? Y versículo 2. Exacto, los fariseos y escribas que murmuraban. Exacto. De ahí nosotros sacamos un versículo, porque este tema sigue, ¿eh? Este tema sigue, y fíjense, vayan al capítulo 19 de Lucas. Está el libro, es un versículo hermoso, Lucas 19:10. Que lo lee, por favor. Perdón, que quería hacer una pregunta. ¿No es en ese mismo contexto, en este mismo cuestionamiento que se da después también la parábola de el buen samaritano? Bueno, eso está antes, pero la parábola del buen samaritano es mucho más general. Sí, pero digo, cuestionaban lo mismo, que él se relacionaba con los pecadores y demás, y ellos que eran los puritanos, y Sí, Jesús les hace ver que son ellos los que fallaron al pasar al lado del samaritano. ¿Sí era también o no? o sea, claro que a Cristo siempre lo cuestionaron por eso. En ese sentido, sí. ¿Ya? Aunque la parábola del buen samaritano es mucho más general todavía, porque Cristo le está diciendo a ellos prácticamente que no son creyentes, Exacto. ¿verdad? En cambio acá el reclamo es por qué está justamente como el buen samaritano amando a los que no hay que amar, según ellos. Entonces, como la contraparte. Y por favor, Lucas 19:10,
versículo pero precioso que relaciona todo este contenido. ¿Qué dice el texto? A ver, hermano Labio. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Exacto. Ahora, la referencia de Cristo, ¿a quién es? ¿Quiénes son los que se habían perdido? Lo mismo que lo estaban cuestionando, el pueblo de Israel, pero representado Israel en los líderes religiosos. y Israel. Todo esto es en el contexto de la primera gran comisión. Ir primero a las ovejas Perdidas de del Israel. pueblo de Israel. Qué claridad, ¿verdad? ¿De quién está hablando ahí? Específicamente en el 19. Ese ¿A tiene quién que está ser hablando? de Perdón, memoria, pastor. ¿Verso de 19 Saqueo. o capítulo? No, es que como estábamos en el capítulo 19, porque Ah, yo le dije, todo saqueo. esto, yo le dije, este tema continúa más adelante. Sigue Amén, sí, tratando sí. este tema en Lucas. De Saqueo. ¿Y quién es Saqueo? Otro publicano. Esto continúa. El capítulo 15 fue criticado Jesucristo por los escribas, por los fariseos, por los intérpretes de la ley, porque amaba a los publicanos. Y él les da la parábola, ¿verdad? Del hijo pródigo. Ahora, conforme va avanzando el Señor Jesucristo, no solamente avanza temáticamente, sino que va avanzando hacia Jerusalén. ¿Dónde vivía Saqueo? Jericó. En Jericó. Jericó ya está yéndose hacia Jerusalén. Entonces, conforme va avanzando el Señor, pero sigue manifestándose esta temática de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a hacer lo mismo que Juan, a predicar a Israel arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, por eso el capítulo 18 también tiene la parábola del fariseo y el publicano. Y vamos para allá un poquitito antes. No, vamos a continuar con el hijo pródigo para entender. Pero la del 18, el fariseo y el publicano, ¿verdad? ¿Cuál es la ocasión? ¿Cuál es la ocasión o la situación? Bueno, lo dice en el verso 9 que algunos confiaban en sí mismos como justos, menospreciando a los otros. Impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué verdad quiere enseñar el Señor? Justamente que la salvación no es autojustificación, porque ahí claro dice que confiaban en sí mismos como justos, una salvación por obras, una salvación por la ley, y eso automáticamente hace menospreciar a los demás, ¿verdad? No había ahí convicción de pecado, no había convicción de justicia, su justicia era propia. Entonces él continuamente está enseñando que la salvación es por fe y pone ahí estas dos contraposiciones. Obviamente, fíjense ahí, como decía el autor, ¿se acuerdan que el autor analizaba esta parábola y decía, esto rompe esquemas porque hoy día nosotros es muy fácil hablar de un fariseo. Si yo le digo a Martín, fariseo, claramente es un insulto, pero en ese tiempo decirle a alguien fariseo era lo mejor de lo mejor. ¿Se entiende? Entonces, cuando el Señor Jesucristo pone estos dos ejemplos, que había un fariseo y un publicano, la gente automáticamente dice, vamos a escuchar de un bueno y un malo, el fariseo y el publicano. Y la historia va totalmente en una dirección diferente. Por eso, no se dan cuenta la capacidad que tenía nuestro Señor para confrontar estas cosas. Con eso en mente,
no podemos nosotros tomar las parábolas a la ligera. Obviamente esta parábola es muy sencilla porque se entiende los elementos cómo interactúan, pero tenemos que aplicar la misma manera, la misma rigurosidad en las demás. Siempre hay una situación que le da un propósito, ¿verdad? Donde los elementos de la parábola no deben escaparse de ese propósito que Cristo se propuso enseñar. Entonces, cuando estemos tratando una parábola, veamos qué cosa Cristo se propuso enseñar, veamos cuál era la audiencia, en fin. Volvamos al hijo pródigo y hagamos esas mismas preguntas. ¿Cuál entonces era la audiencia? Fariseos y escribas, lo dijo Martín, ¿verdad? En el versículo Amén. 2 dice claramente, y los fariseos y los escribas murmuraban. Versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, y empezó con la de la oveja perdida, ¿verdad? Y siguió, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, perdón, la oveja perdida, después viene con la dracma, con la moneda perdida, ¿verdad? Versículo 8, ¿qué mujer tiene 10 dracmas? O qué mujer, o sea, sigue enumerando más, ¿verdad? Y versículo 10, perdón, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 3 parábolas en una, 3 parábolas que tienen la misma idea que él está buscando. ¿A quiénes? A los perdidos de Israel. Que él ama a los perdidos de Israel. Así ellos no los amen, pero Cristo sí los ama. Y él es Dios, en este caso misericordioso. Muchos dicen y agudamente interpretan que justamente son 3, y yo no creo que eso sea exagerado, que la Trinidad completa está involucrada en el negocio de la salvación. El negocio más grande que se está haciendo en este entonces, ¿verdad? La empresa más importante es la redención. Y en este caso tenemos al buen pastor, tenemos a la lámpara, que siempre el aceite simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos también ahí al Padre que espera al Hijo pródigo. Entonces, son detalles de la Biblia, pero yo creo que la comparación es correcta. La idea es que el Señor Jesús dio las 3 parábolas, aun cuando no dijo explícitamente que este era el negocio del Padre, pero nosotros vemos en Juan que sus confrontaciones continuamente con los judíos era siempre así: mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Bien, entonces, así viene la parábola del Hijo Pródigo, ¿sí? Una pregunta, eso que acabas de mencionar, ya que estamos en clase de hermenéutica, ¿a qué corresponde? Por ejemplo, cuando alguien ve ese asunto, ve estos tres elementos y los compara con el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo en ese orden, obviamente no sé, pues no sé si alguien lo podría decir como que abiertamente Dios lo quiso así, no sé si es algo que está eh, así como se infiere, no sé, ¿en qué elemento sería de todos los que se conocen de interpretación? Bueno, yo creo que no va en la... ya escapamos de las parábolas allí, ahí estamos hablando ya del contexto. Ahí estamos hablando de cómo Lucas mismo armó, ¿verdad? Porque muchas cosas que Jesucristo dijo, los autores la omitieron, pero aquí no. Y imagínense todos los diálogos que Cristo tuvo con los judíos, que no los conocíamos hasta que Juan escribió su evangelio. Y ahí nos damos cuenta que él siempre hablaba, mi Padre, mi Padre, mi Padre, siempre, continuamente, haciendo entender que él no hacía nada por sí mismo, sino que este era un negocio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo más probable es que el Señor Jesucristo haya tenido en mente eso cuando dio estas 3 parábolas. ¿Por qué no? No hay ninguna razón para pensar que no es así. Ya, siempre cuando se hablaba de esto, el Señor hablaba de que esto lo está haciendo el Padre Celestial. Y ¿por qué? Porque a los judíos les encantaba sacar su carta más alta. Nosotros estamos sirviendo a Dios, ¿verdad?
Y el Señor les decía una y otra vez, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, en ese sentido, no es descabellado pensar que no por las parábolas en sí, las parábolas no nos dicen nada de esto, pero el contexto en el cómo se presentan, lo más probable es que el autor haya tenido esa intención de presentarlas de esa manera, porque Cristo también las presentó así. Pero la pregunta que me surge así como por la clase que tenemos es, ¿eso es una interpretación? ¿O qué es? Porque, por ejemplo, alguien podría decir, ver un mensaje en eso y decir, punto uno, no sé, po, el Padre te busca, punto dos, el Espíritu Santo te busca, punto tres, el Señor Jesucristo te busca como pastor, no sé. Sí, bueno, por eso te digo, o sea, tiene que ver más que nada con el contexto en que Lucas quiso armar todo eso. Ahora, yo creo que ahí hay una sola idea. De nuevo, no estamos saliendo si nosotros predicamos así, no estamos saliendo porque la idea es una sola y está puesta en esas tres parábolas, pero es una sola idea. Ahora, yo lo mencionaría nada más. Ahora, tampoco es falso eso que se está diciendo. ¿Me entiendes? En todas partes se muestra así. Fíjate Juan 6. En Juan 6 está el Padre trayendo los perdidos a Cristo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no está de más, pero no es el mensaje. El mensaje es que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje. ¿Ya? Entonces, ahora yo creo que son detalles contextuales nomás que no merecen más que una mención. Pero ahí está. El asunto acá, lo que hay que sí entender, lo que es innegociable, es captar la idea que Cristo, más que quien buscaba, ¿verdad? Lo que está hablando es que el buscado son estos publicanos. Como dice ahí, publicanos y pecadores. Ese es el objeto del mensaje del Evangelio. Como lo mismo ocurrió en Mateo 9, ¿verdad? Cuando llama a Mateo, a Leví, y el Señor le dice ahí claramente, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, el mensaje es ese. Ahora, por eso, nosotros, si bien podemos aplicar la parábola del hijo pródigo, pero no podemos dejar de mencionar la interpretación. Que así como Cristo vino y vino a los rechazados de los religiosos israelitas, ¿verdad? Él está abriendo de par en par las manos para cualquiera. La salvación es para todo aquel que en él cree. Eso es lo que tenemos, ese es el mensaje, si queremos aplicar todo esto. ¿Bien? Entonces, es incorrecto decir, por ejemplo, un momento, es incorrecto decir que aquí estamos viendo yo he escuchado esto varias veces, que es quién es el hijo mayor, quién es el hijo menor, ahí estamos exprimiendo mal la parábola, ¿se entiende? No, que el hijo mayor, vamos a predicar del hijo mayor, vamos a predicar del que cuidaba al hijo pródigo, del cuánto caminó, porque han escuchado prédicas del hijo mayor, yo he escuchado prédicas del hijo mayor. También, por ejemplo, que aquí están las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur, ¿verdad? Las 2 tribus del sur están en el hijo mayor, en cambio las 10 tribus del norte son las que se perdieron y nunca regresaron al cautiverio, y el Señor la estaba trayendo, en fin, no dice eso la parábola. No dice eso la parábola. ¿Bien? Tampoco habla de la iglesia, los que están afuera, los que se fueron al mundo, después volvieron, no dice eso la parábola. No dice eso la parábola. Lo que nosotros podemos ver acá es una conversión de alguien, que en este caso son judíos. Por eso son de la familia, son del padre. ¿Sí? Martín, parece que va a decir algo. Sí, quería preguntarte justamente algo relacionado. Yo, tenía entendido que si bien él viene hablando de esto, de las ovejas perdidas y de la dracma y del hijo que se había perdido y regresa al padre, pero como una especie de cierre, como que le deja ver a ellos su actitud reflejada en ese hermano que se enoja con el padre porque Exacto, recibe al hijo de esa forma. Ahí exacto, pero sí se puede aplicar al hermano mayor. se aplica ahí, exacto, aunque no se refiere a qué le va a pasar al hermano mayor, no es el punto.
Solamente quiere que se vean en el espejo, nada más. Exacto, exactamente. ¿Verdad? Porque, insisto, cuando se habla del hermano mayor, se habla de eso, de que el hermano mayor está cerca pero lejos su corazón, ¿verdad? Y se entiende que se va a ir al infierno y todo eso. No dice nada de eso la palabra. Claro. No dice nada. Solamente habla de salvación. Habla del capítulo, versículo 1 y 2. Ahí está. Y le muestra la actitud de ellos como la reacción que tiene él, nada más. O sea, ahí. Exactamente. Justamente Amén. así. Amén. Bien, entonces, seguimos. A ver. ¿Quieren ustedes tratar alguna parábola? Porque tengo varias acá, pero como la hora avanza, ¿verdad? Quedan 35 minutos de clase. Hay tantas que podemos tratar, pero quiero preguntar si ustedes tienen que decir, Fabián. ¿Puede ser la siguiente, la del 16? A mí, yo tengo ya, aquí la más difícil. anotado un signo de interrogación en el versículo 9 porque no entiendo, nunca he entendido. Sí, el autor decía que es la cruz de las parábolas, ¿verdad? Ahí está el signo de interrogación, justamente. Bueno, como dice la del mayordomo infiel, ¿verdad? El punto dice ahí claramente, dijo también a sus discípulos, ¿verdad? Ahora no se sabe bien qué situación se dio, pero más abajo tenemos la respuesta, tenemos la clave. Siempre se dice, ¿verdad? El versículo 9 y 10 tienen la clave. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel lo muy poco, en fin. Entonces, es la relación que tenemos los creyentes, porque está hablando de los discípulos, que tenemos los creyentes con las riquezas. Acuérdense que dice más abajo el 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Verdad? Sí, adelante. Disculpa que te frene porque yo sé que estás explicando todo, pero podríamos hacerlo mediante el ejercicio que era con la situación, con la audiencia, o lo estás haciendo a propósito así con lo que estás hablando. Claro, la situación, la ocasión y propósito tiene que ver con la necesidad de que los discípulos aprendan a relacionarse con los bienes de este mundo. Porque la pregunta es constante. Y cuando el Señor les habló de los labradores de la viña, que es una parábola que tiene el mismo propósito, ¿verdad? Los discípulos dijeron, Señor, lo hemos dejado todo. ¿A qué se refería? ¿Dejar qué? Lo material, lo que ellos Lo tenían. material, exactamente. Y fíjense, después de esta parábola que lo escucharon a Cristo, porque dice el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Les contó la historia, versículo 19, del rico y Lázaro. Así les va a los inconversos, a los avaros, que tienen la misma situación de relacionarse con el Dios de las riquezas, Mamón, solamente que como su corazón es perverso, se pierden en esa relación, se emboban por las riquezas y la avaricia los nubla y caen en el infierno. Pero los creyentes tenemos otro problema. No sabemos administrar, no sabemos manejar, tenemos el peligro de que el dinero también nos haga desviar sin que nos haga caer en el infierno, y el Señor, teniendo esa situación en mente, de que la situación
donde los creyentes no sabemos cómo relacionarnos correctamente con las riquezas de este mundo, que el Señor lo describe ahí en el versículo 10, 11 y 12. Las riquezas de este mundo son 10 pocas comparado con lo eterno. Entonces tenemos que tener eso en mente. Esto es poco, aunque sea mucho para nuestros ojos. Es poco. Dios nos tiene más arriba. Eso tenemos que entenderlo. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. Se dan cuenta, es el propósito. Ocasión y propósito es eso. Ocasión, el creyente no sabe relacionarse con las riquezas de este mundo. Propósito, en el punto 1, quiero enseñarles que esto es poco, que no se emboben. Número 2, versículo 11, esto es pecaminoso. En cambio, la herencia eterna es pura, es limpia. Las riquezas eternas son limpias, las de acá son injustas, ¿verdad? Mentirosas. En cambio, las de arriba son verdaderas. Y versículo 12, número 3, esto que tenemos acá en la tierra es ajeno. En cambio, lo eterno es nuestro. ¿Se dan cuenta? Ocasión y propósito. Ahí está. Ocasión y propósito. Porque tenemos una audiencia particular de discípulos, pero los avaros están escuchando. Entonces Jesucristo dirige esto a los discípulos. ¿Verdad? Elementos. Todos los que ustedes ya saben. La parábola es un enramado, un enramaje. Es como un baobab, ¿verdad? Un árbol que se extiende. Pero hay que saber mantenerse en el tronco. Al parecer, Cristo está alabando la astucia, la maldad, pero no nos olvidemos que uno de los elementos, como dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo. Entonces la parábola ya lo está calificando de malo, ¿verdad? Y dice, por haber hecho sagazmente, y aquí dice la ocasión también, porque los hijos de este siglo, o sea, la gente del mundo, como es avara, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, en el sentido de negociar. Entonces, lo que nos está diciendo a nosotros es que no estamos viendo con ojos de negocio lo eterno. Lo eterno es mucho. Lo eterno es limpio. Y lo eterno también es nuestro. Y tenemos que administrar bien lo que es poco, lo que es sucio, lo que no es nuestro, ¿verdad? Y como dice ahí, para que nos reciban en las moradas eternas. Significa para entrar con gloria allá arriba, con galardones, No está hablando de la salvación, porque la administración de la plata como creyentes, la administración de los bienes perecederos, no nos va a dar la salvación, sino que nos va a dar amplia entrada en las moradas eternas. El que fue fiel en lo poco, también como dice continuamente las parábolas al respecto, ¿verdad? Como administramos acá, vamos a ser recibidos allá, con más o menos. Eso es lo que está diciendo esta parábola. Los elementos son variados. Lo que se alaba aquí es la astucia, y esa astucia tenemos que tener. Por eso, cada decisión que tomamos acá en la tierra, en cuanto a las riquezas, como dice el Señor ahí, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Cada decisión que tomamos en respecto a las riquezas nos va a significar arriba resultados eternos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo esta parábola. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿Alguna otra parábola que quieran? ¿Sí? sorry, te iba a decir que a mí me cuesta igual entender los elementos, o sea, la explicación está muy buena. Obviamente entiendo que tú lograste digerirla a tal punto que, que se llega a todas esas conclusiones. Pero me pasa que todavía igual me cuesta entender cada uno de esos elementos, porque obviamente
En ese sentido se entiende que no se alaba el fraude o el haber despilfarrado, quizás no administrado bien los bienes y todas esas cosas, sino que se alaba el haber actuado con esa sagacidad, pues, no sé, con esa Exacto. astucia. Pero igual me cuesta entender esos elementos. Me pasa, pero bueno, obviamente no es para la clase, es Veámoslo, para seguir. hagámoslo. ¿Cuál es el tronco de la parábola? Tú lo que dijiste recién. La sagacidad, no sé. La sagacidad, la astucia. Ese es el tronco de la parábola. Mm, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sagaces, ¿verdad? mm, Veamos la situación. Dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo y por si acaso, el hombre rico no es el padre, no, nada de eso. Es una situación particular que está alabando la astucia del mal siervo. Nada más. ¿Ya? Nada más. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Todo el mundo sabía lo que significaba tener mayordomos. Algunos eran empleados y tenían jefes mayordomos, algunos eran mayordomos y algunos eran hombres ricos. Era una cosa muy cotidiana. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y en esa ventanita, el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Se dan cuenta que no es automático? Tenía tiempo para pensar. Cavar no puedo, o sea, no me voy a ir a poner a trabajar en la construcción, eso es lo que dijo él. No voy a ir a emplearme, ¿verdad? Yo soy administrador, ¿se entiende? No voy a ir al chuzo y la pala. ¿Qué más? Mendigar Mendigar me me da da vergüenza. vergüenza, tampoco voy a mendigar. Ya sé lo que haré. Y ahí está la astucia, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Quiénes? Los tipos con los que antes hacía negocio. Claro, los Lo deudores que hace, de su amo. lo que hace cada uno, yo esto lo viví, cuando uno trabaja y quiere buscar pega, lo que primero hace es llamar a la gente que uno lo conoce. Uno cuando trabaja se relaciona con mucha gente, especialmente en este tipo de trabajo. Este tipo se relacionaba con los deudores de su amo. Trataban con él, no trataban con su amo, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Y dijo, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Todavía tenía autoridad para hacer esto. Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Empezó a bajarles las deudas. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, es impresionante la astucia que encontró en ese mayordomo infiel que lo iba a despedir. De hecho, lo despidió. Porque los hijos, y ahí se termina. El punto es, de nuevo, la astucia del mayordomo. Nada más. Estos elementos lo único que hacen es construir una historia asombrosa. Construir una historia asombrosa. Nos encantan las historias. Bueno, cuando las estamos escuchando. Como estamos leyendo la Biblia, no nos ponemos en los ojos de ellos, en los oídos de ellos, en los zapatos de ellos, y estamos tratando de interpretar una parábola, ¿verdad? Y nos pasamos lo que realmente tenía que ser, una historia asombrosa. Y empezamos a encontrar, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Que el hombre rico es el padre y el mayordomo somos nosotros o es otra persona, ¿verdad? Y cuando le dice, da cuenta de tu mayordomía, es el juicio final seguramente y va a ser echado al infierno y ahí nos perdemos porque ¿qué va a hacer una persona en el juicio final? ¿Va a poder hacer algo en contra de Dios y se va a salir con la suya? Es bien raro, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no nos olvidemos que los elementos de una parábola cumplen la función de reforzar ¿qué cosa? El tronco. ¿Sí? En definitiva, creo que lo que estaba queriendo mostrar era la diferencia entre los hijos de este siglo y los hijos de luz en cuanto a eso, a la sagacidad. Y nosotros, ¿cuál es nuestro problema? Yo lo veo cada vez. El creyente le cuesta entender que está haciendo negocio. Le cuesta entender que cada paso que da tiene repercusión arriba. Le cuesta entender.
que como dijo Cristo, haceos tesoros en el cielo. Le cuesta. A este hombre sabía que cada cosa que hacía repercutía. ¿Sí? Iba a decir que lo importante de todos los objetos era construir la historia para entender que ese hombre estaba a punto de quedarse sin nada y lo poco que Exacto. tenía que aprovecharlo ahora ya, pensando Exacto. en el futuro. Y nosotros Exacto. como creyentes tenemos que hacer lo mismo. Es Lo mismo. decir, los bienes que tenemos hoy en día, pensar, obviamente, administrarlos bien, porque viene lo eterno. Bueno, Ahí me caí. no. O A me ver, refiero que es eso temporal. Lo nuestro es más o temporal, me menos, refiero. algún día vas a estar desnudo. Ese es el punto. Toda esta seguridad que tienes hoy, en la cual te abanicas y todo eso, eso te va a ser quitado. ¿Cómo vas a estar allá? Eso es lo que está diciendo el Señor, Pastor, es ¿verdad? como la parábola del hombre este que decía, alma mía, come y bebe y descansa porque ahora ya Bueno, que esta es agranó la sus que graneros. viene. Esa es la que viene. ¿Ya? A ver, sí, hermano, tengo que decir que sí, porque cuando Jesucristo habló de esa parábola, se refería a en general la actitud que tenemos hacia las riquezas, independiente seas creyente o incrédulo. Porque ahí no está diciendo la parábola que se fue al infierno ese hombre. La que viene, sí, la historia del hijo pródigo, que muchos dicen que no es parábola porque está el rico y Lázaro. Muchos dicen que no es parábola porque tiene nombres, y es probable que sí, que no sea una historia inventada, sino que sea real. Yo también creo que es real, pero se dijo para ilustrar justamente esa verdad. Pero para los inconversos tienen una relación tan mala, tan tóxica con el dinero que les impide ver la vida eterna. Los creyentes tenemos el problema, como lo que le pasó a Cristo ahí donde le dicen, Señor, dile que parta la herencia, ¿verdad? Y él le refirió a esa parábola del hombre, como dijo Martín, que construyó más granero, pero ¿qué importa si va a llegar un día en que todo esto que tenemos hoy día no lo vamos a tener? Lo que Cristo quiere que tengamos, la misma sagacidad, que pensemos en el futuro, pensemos en qué cosa vamos a tener en el cielo. Y no es que estemos pensando en la salvación, no es que estemos pensando en ser egoístas y yo quiero todo para mí en el cielo, pero es que Dios nos dijo así, el que es fiel en lo poco, en lo demás también es fiel. Y siempre cuando dice eso, habla del cielo. Y ahí está hablando del cielo, de las recompensas que vamos a tener en el cielo, ¿sí? Pero eso es porque al entender que lo que tenemos hoy en día es temporal, que es pasajero, no porque nosotros seamos que nos están a punto de despedir, porque a veces uno lo entiende ¿No? así, po, que uno va a perder algo, porque el Señor, no sé, po, va a pasar algo, no sé, po, que podría interpretarse así si nos ponemos en ese lugar. Es solamente por la urgencia, no por las condiciones en las que estaba esa persona, que era el mayordomo infiel. Nosotros estamos en la misma, con el mismo asunto de El, urgencia. en la misma Me refiero, dinámica. claro, esa misma dinámica de urgencia de que es temporal lo que tenemos hoy. Pero, Al igual como lo de él, era temporal, ¿o no? O algo así. sí, claro, es que de nuevo, el versículo 10, 11 y 12, Jesucristo da 3 calificativos. Lo que tenemos ahora es poco. Lo que tendremos arriba será mucho, ¿se entiende? Lo que hacemos con Claro. lo poco va a determinar cuánto de arriba tendremos, ese es el punto. Sí, pero tiene que ver con un asunto de confianza en lo eterno y Por supuesto, de porque no sagacidad, de creo, confianza. sí, pues, no tiene que ver tampoco con que, no sé, como que multiplicación, de que como lo que alguien podría quizás interpretarlo hasta desde este punto de vista, que ya está construyéndose algo bueno, interpretarlo mal, y decir, voy a dar 1 millón para que el Señor me lo aumente, no sé, tiene que ver con el fruto de obediencia, de desprenderse de lo terrenal, pensando Bueno, en lo celestial, ¿no? bueno, obviamente tiene que ver esto con pensando lo celestial. Ahora, el poner ojo en los galardones es bíblico, ojo con eso. Cristo cuando menciona los galardones es para que nosotros digamos, yo quiero ese galardón. Pablo quería ganar a Cristo, Pablo quería ser el primero. ¿Se entiende? Entonces, el querer los galardones es bíblico, eso es bíblico, totalmente bíblico. Y la manera de obtener los galardones justamente es mirando esas riquezas eternas. Por eso dice ahí, esto es poco, lo demás es más, lo eterno es más. Versículo 11, esto es pecaminoso, lo de arriba es limpio. Versículo 12, esto es ajeno, lo de arriba es nuestro. ¿Ya? Es ese continuo contraste con lo que tenemos ahora, que lo tenemos que administrar,
para que nosotros arriba, ¿verdad? La Biblia dice claramente, que en cuanto a los creyentes, vamos a recibir según hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Eso es claro. Bien, Dios es un Dios justo, aun cuando todas esas recompensas son de gracia. Por eso está la contraparte de esta parábola, que es justamente los labradores de la viña. El señor de la viña, cuando el padre de familia los llamó a uno a las 6 de la mañana, ¿verdad? Otro a las 9, otro a las 12, otro hasta las 5 de la tarde. Y que él hace lo que quiere con lo que es de él, porque Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. También tiene que ver con lo que decía Eric, no tenemos que estar con ese sentido de también de avaricia eterna, de decir, tiene que haber un equilibrio en ese sentido. O sea, el Señor, aun cuando nos prometió galardones, esos galardones son de gracia, son de gracia. Disculpa, es que es que yo quizás no lo expliqué bien, pero yo me refería a que alguien lo tome como que por ofrendar, ¿me entiendes? Como que ponte tú que alguien diga, Claro, esa entiendo que sería hay una mala interpretación de la parábola. Un pastor que la decía, riqueza es injusta. muy sabiamente que cuando tú ofrendas 100.000 pesos, la única realidad es que ya no tienes 100.000 pesos. Nada más. ¿Verdad? ¿Con qué corazón lo hiciste? Anda tú a saber. Tenemos que tener bien claras todas esas cosas. Entonces, el Señor promete, sí, claro, pero ahí hay todo un sistema de enseñanza para darnos a entender cuándo Dios bendice y si va a bendecir. Ahora, en lo general, como en los proverbios, ¿quiere Dios bendecir? La Biblia dice que sí, el Nuevo Testamento dice que sí, dice claramente que sí. Bien, entonces, eh, las clásicas de las dificultades en parábolas, por ejemplo, la, la, la levadura, la semilla de mostaza, ¿verdad? Donde no se ve bien qué es lo que quiere apuntar el Señor, a veces la Sí, levadura la semilla de mostaza, esa, como que es malo, la sí, un semilla de montón de... mostaza, ¿verdad? Eh, hay una película hermosa que se llama La Papisa, La Pontífice, y en esa Scholastic se llama ese hombre, le pregunta a Joana cómo interpreta la parábola de la semilla de mostaza y quiénes son los pájaros, porque se la pregunta, quiénes son las aves. Y creo que ha quedado claro la clase que lo que hacen los elementos de la parábola es simplemente reforzar la idea principal. ¿Cuál es la idea principal en la semilla de mostaza? Hermano, yo estoy actuando como que ustedes conocen las parábolas, ¿ya? Por eso no vamos a leerla y todo eso. ¿Cuál es la idea principal de la semilla de mostaza? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? La ocasión y propósito tiene que ver con la multitud, ¿verdad? Después de que después de que los judíos rechazaron oficialmente el capítulo 12, Mateo 3 empieza a decir todo esto, el reino de Dios es semejante a, entonces el propósito de Cristo era enseñar cómo era este tiempo, hasta que venga la tribulación, hasta que venga la venida de Cristo en Apocalipsis 19, o sea, entre la cruz y Apocalipsis 19. Entonces, ¿qué quería enseñar el Señor? Con la semilla de mostaza. Entiendo que era, o sea, hablar sobre el reino de Dios. ¿Ya? ¿Y por qué tenía que ver con la semilla de mostaza? Bueno, la palabra habla como que se expande. Se expande, ¿verdad? Exacto, sí. Partió en Jerusalén con 120 y se expandió. Miren cómo. Ese es el punto. Nada más. Esa es la enseñanza. Y las aves se posan en un árbol que existe, no en un árbol que no existe. Ese es el punto de las aves. Podría haber dicho, y da sombra. Podría haber dicho, y da fruto. O podría haber dicho, y no da fruto porque no es un árbol de fruto. ¿Verdad? O podría haber dicho, y los niños juegan debajo del árbol. En fin, el punto de la parábola es que el reino de Dios se expande. Podría haber dicho todos esos elementos.
Por ejemplo, para nosotros, ¿qué es un árbol? Sombra en el parque, ¿verdad? Bueno, yo todavía lo miro como nortino. Para nosotros nortinos la sombra es importantísima. Acá en el sur, el sol es importante. Pero para mí un árbol significa sombra, ¿verdad? Sombra, o sea que tú vas caminando, porque podría haber dicho eso el Señor. Un árbol donde todos los caminantes se refugian, donde las aves del cielo hacen sus nidos, ¿verdad? Un árbol que es refugio de los animales del campo, un árbol donde, no sé, encuentran sanidad en sus hojas, en fin, el propósito no cambia, independiente de los elementos. El error está en exprimir los elementos, y ahí estamos viendo qué son las aves. Algunos dicen los gentiles, otros dicen que las aves son, si las aves son los gentiles, entonces ¿dónde están los judíos? ¿Será el árbol? ¿Se entiende? Algunos dicen que las aves son los infieles, los creyentes infieles. Y hay un muy buen expositor de la palabra que dice eso. Porque ¿qué hacen los creyentes infieles en la iglesia? Lo mismo que las aves. Todo el que se ha parado debajo sabe lo que hace. Los creyentes infieles. Disculpe, ¿Sí? no sé si estoy equivocado, pero esta es la misma parábola de la semilla de mostaza. Sí, hermano. No, lo que pasa es que recordaba de una persona que tenía una interpretación bien particular que justamente hablaba acerca de la semilla, que decía que normalmente tiene otra interpretación que se le da, pero justamente daba el énfasis, por ejemplo, en la característica en sí de la semilla de mostaza, que era pequeña, pero en sí esa pequeñez no representa lo que normalmente se dice, sino que daba la particularidad de la semilla, que es una semilla fuerte, que no sé, pues sólida y obviamente en el tiempo da su fruto bueno en ese caso. Bueno, el Señor cuando dice, los discípulos dicen, aumentanos la fe, ¿verdad? Y el Señor lo que está diciendo ahí es que ellos no tienen ninguna fe. No tienen fe. ¿Qué voy a aumentar? Si fuera así la fe, yo la podría aumentar. Eso es lo que está diciendo. Porque es un símil, ¿verdad? Ahí ya no es la parábola. Ahí lo que está diciendo el hermano Eladio de lo que dijo esa persona, está mezclando la parábola con el símil, ¿verdad? La parábola es clara, aquí está la parábola. Pero cuando los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe, el Si Señor no tuviera hace fe una como un grano de parábola. mostaza. El Señor no dice una parábola, ¿verdad? ¿O dice una parábola ahí? Él dice el Señor acaso, miren la semilla de mostaza, que se siembra y es un tremendo árbol. ¿Dice eso? No, no dice eso. Se limita a decir, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿qué significa? ¿Que el grano de mostaza tiene fe? ¿O significa del portecito del grano de mostaza? Del porte. De hecho usa el Sencillo. como, el símil. Sencillo, ¿verdad? Como un grano de mostaza. O sea, como dicen, nosotros decimos acá en Chile, me importa un comino. ¿Qué significa eso? Que me importa un aliño, un aliño rico, ¿verdad? Algo que... ¿Eso estamos diciendo? Que miren el comino, que es tan pequeñito y el sabor como impregna todo el plato de comida. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Absolutamente no. Estamos diciendo que me importa nada. O sea, así, chiquitito, que ni siquiera lo puedo agarrar con el dedo. Eso es lo que me importa. Eso es lo que está diciendo. Entonces es importante entender el propósito y los elementos. ¿Cuáles son los elementos en la parábola del grano de mostaza? Muchos. ¿Cuáles son los elementos en la comparación del grano de mostaza? Uno solo. Uno solo. De hecho lo dice en el 18, en el verso 18, dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Exacto. Exacto. Entonces, por eso se malinterpreta porque se exprimen los elementos y no se sigue la regla de no irse del objetivo principal. ¿Manu? No, que te quería preguntar cómo partiste diciendo el tema de la película de la papisa, que yo me acuerdo que ahí que la vimos juntos y hace poco tiempo atrás algo mencionaba, la niña dijo algo de la iglesia, ¿eso iba a decir o no? O nada que ver, que no me acuerdo cuál fue la El interpretación que árbol es dio. la iglesia, exactamente. Ah, ya, pero ¿a qué se refería? Como que partió chiquitito por el mensaje de Jesucristo y llegó hasta la iglesia que es grande, algo así, Es que universal, no sé. todas,
todas las concepciones católicas tienen que ver con la Iglesia universal, con la Iglesia católica. ¿Me entiendes? Visible en este caso, porque fíjate que el elemento principal de la parábola es que el árbol es visible. Por algo llegan las aves. Entonces, pero el Señor ni siquiera está hablando de la iglesia, está hablando del reino, el reino espiritual. Por eso esto pasa incluso la tribulación. O se corta el reino de la tribulación. Se corta la predicación. Por supuesto que no. Esto es hasta que, por eso, capítulo 13 de Mateo, es increíble cómo fíjense que en el capítulo 13 de Mateo, solamente 3 parábolas son dichas en privado, las 4 primeras son dichas en público. Y se contraponen, ¿lo vieron como los puso ahí el autor del libro? Que el sembrador es la madre de todas esas parábolas. Ahora, después viene, cuando habla de la cizaña, habla de dónde es el origen, cuál es el origen de esta maldad, de los que no entienden la palabra. Porque primero ha hablado de que el malo, ¿verdad? Se roba la palabra, pero después habla de los malos, que son sembrados como cizaña. Y ahí la semilla son los hijos del reino. Cambió la parábola. Y después nos habla, en este caso, de esto que está hablando. ¿Perdón? Después habla de la semilla de mostaza. Exacto, gracias. La semilla de mostaza y la levadura son contrapuestas, como decía el autor. ¿Se fijaron en eso que decía el autor? Que la semilla de mostaza habla de lo externo, en cambio la levadura habla de lo interno. Porque alguien podría decir, está hablando de la iglesia. Es que no es la iglesia. Es la expansión visible del reino de Dios, que aunque espiritual, como la levadura, que es un corazón, en este caso que es una persona, o digamos es un ser que se ve afectado, o digamos el mismo mundo, pero se ve afectado internamente porque son cambios internos, pero también se manifiesta externamente en la conducta, en cómo cambia la gente, en que somos luz. Y que somos Por eso ahora... el Señor decía que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Ya, pero ojo, ahí está, tiene otro contexto. Porque en este caso la levadura es buena. En la parábola del reino la levadura es buena. Claro, sí, por eso, pero vos decías de que se refiere a lo interior, y Exacto. por eso el Señor decía que se cuiden de la levadura de los fariseos. Gracias, Martín, gracias por aclarar. Sí, a pesar de que tiene totalmente un contexto diferente, en uno pecaminoso, en otro la palabra de Dios, pero en ambos el sentido es el mismo, actúan por dentro, actúan internamente. Entonces, tenemos esta contraposición de las parábolas de la ¿verdad? El sembrador y la cizaña. Uno se explica lo bueno, otro explica lo malo. Está la semilla de mostaza, que es la parte visible del reino, está la levadura, que es la parte invisible. Ahora las parábolas que vienen después, es increíble cómo están contrapuestas también. Tenemos la perla de gran precio, donde es una persona que está buscando, como Martín, ¿verdad? Martín para mí es un excelente ejemplo, como Cornelio, que estaba buscando y oraba al Señor y el Señor finalmente se le apareció, ¿verdad? En cambio hay gente como el tesoro escondido que simplemente compra el campo y ahí se da cuenta que hay un tesoro. Es impresionante esa contraposición que encontramos allí, ¿verdad? Entonces, y finalmente esa parábola última que tenemos, la de la red, que es la contraposición, que es lo mismo de la parábola de la cizaña, pero ya para los discípulos. Entonces encontramos un enjambre, una urdimbre que el mismo Señor Jesucristo tejió en torno a esas 7 parábolas del reino, que nos explican de manera magistral. Se dan cuenta estos aspectos del reino, pero la idea siempre es una sola. No debemos sobreexprimir los elementos de las parábolas, nunca hagamos eso. Ejemplo, pero de oro para todo esto es la parábola del buen samaritano. Cuando nosotros empezamos a sobreexprimir los elementos, lo que estamos primeramente haciendo es que se nos olvida, no estamos ni considerando la ocasión y propósito por el cual Cristo dio la parábola. Era para corregir la autojustificación de una persona que no era creyente, ¿verdad? Que para justificarse a sí mismo preguntaba para que el Señor Jesucristo lo aplaudiera, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Y quería que Cristo le dijera todas las limonas que tú das, ¿verdad? En fin.
A lo mejor esta persona era quizás hasta beneficiaria, quizás había hecho hasta una donación al templo, quién sabe. Y el Señor Jesucristo lo lleva justamente a lo que él no estaba mirando, que él no amaba en realidad. En fin. Entonces, antes de finalizar, quiero que hagamos una especial mención de estas parábolas que están en Mateo 25. Mateo 25, y que es la misma idea que está en Lucas 19. Lucas 19. Vayan por favor un poquito a Lucas 19. Esto está, a ver, capítulo 19 de Lucas. Lean el 11, por favor, que nos da el contexto. Nos da la ocasión y propósito. Acuérdense que en Lucas 19 Jesús se va a Jerusalén. Él ya quedan días para que él muera en la cruz. En Lucas 19 quedan días para dar su vida. Entonces él tiene en mente la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Y miren la pregunta que le hacen. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, en el 11 que me pediste que lea. ¿Sí? Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ver necesariamente con Israel. Tiene que ver con el reino esperado con Israel. ¿Y qué le dice el Señor? Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. Ahí decía el autor que era muy común ver que esto pasara. Los reyes iban y después volvían, como Cristo que iba a ir y después vendría. Y siempre esta figura de las bodas de la segunda venida, siempre esta figura. Mira, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos le dio 10 minas, en fin. ¿Verdad? Entonces, no nos olvidemos de que cuando en los evangelios se nos habla de las bodas, la mayoría de las veces es también esa transición lenta que está haciendo Cristo a la iglesia, donde Él es el esposo y la esposa no es Israel. Israel son los invitados, Israel son las vírgenes, Israel es el amigo del esposo, pero la esposa no es Israel. Israel es, como dice ahí, los súbditos del reino, como en la viña, Israel es los siervos que decían, no queremos que este reino ¿se entiende la relación con Cristo de Israel? ¿Cuál es? De pueblo, nunca de esposa. Entonces, de nuevo, vamos a Mateo 25. ¿Y no se dan cuenta que es el mismo contexto? Está hablando de los últimos tiempos en relación a Israel, en relación al templo de Israel, en relación a la tribulación del pueblo de Israel, en relación a cómo se iba a manifestar de nuevo el reino al pueblo de Israel. Y el capítulo 25 tiene que ver con eso. No estoy diciendo que no podamos aplicarlo a la iglesia. Hay principios fundamentales que se aplican a todos los tiempos. Pero la ocasión y propósito tiene que ver necesariamente con la escatología de Israel. Por eso Mateo 25 y la eterna discusión entre pentecostales y bautistas, que tiene que ver con quiénes son las 10 vírgenes, y según los pentecostales son los creyentes que pierden la salvación, pero claramente, como nos enseña el libro de Apocalipsis, como nos enseña, ¿verdad? La escatología de Israel es el mismo pueblo de Israel que recibió la palabra y no hubo respuesta. Entonces, cuando venga Cristo a juzgar a Israel, en Apocalipsis 19, ¿qué va a hacer él? Va a venir con nosotros, con su esposa, y se va a sentar a las bodas. ¿Y esas bodas cuánto duran? 1000 años. ¿Y con quién se va a sentar? ¿Con quién va a festejar? Como dice la Biblia, con Abraham, Isaac y Jacob. Y muchas naciones, en cambio vosotros, dice, estaréis afuera. Parábolas directas, Lucas 13, Lucas 19, Mateo 25, el mensaje siempre es el mismo, escatología de Israel. ¿Sí? Te quería preguntar porque
obviamente, mira, disculpa, yo no conozco las parábolas en profundidad, estas que me están mencionando, pero ya ciertos elementos de las imágenes, para no ocupar la misma palabra, de los elementos, ciertas cosas que mencionaste de las mismas imágenes, como los que están afuera, etcétera, el Señor Jesucristo lo explicó cuando las aplicó, señalando, él como que dijo y dio a entender de que elementos dentro de la parábola daban a entender que tales cosas representaban cosas de los oyentes que estaban escuchando, en ese sentido quizás el pueblo de Israel, los judíos, los gentiles, no sé, estoy generalizando. No Pero, siempre. no, pero espérame, es que quería decir algo. Ah, ya, perdón. En este caso, hay algunos que sí, por algo se entiende que esto es para Israel, que no sé por qué, que Israel no es la esposa. Entonces, ¿por qué te lo menciono? Porque, por ejemplo, cuando hace poco analizamos la parábola del mayordomo infiel, ahí nos olvidamos de los elementos. Dijimos, no pensemos que los elementos son tal cosa, tal cosa, tal cosa, sino que prácticamente nos fuimos de lleno a entender que los elementos, las imágenes, nos hacían un contexto para entender lo de la sagacidad y la astucia. Y a lo Bueno, es mucho, que, no te iba a decir que a lo mucho, el creyente era esa persona o ese mayordomo infiel, no por ser infiel, no por actuar mal, sino que lo único que representaba el creyente era que estaba en una situación de actuar rápido porque le quedaba poco tiempo. Y tenía que actuar rápido, no sé, administrar bien, usar bien lo que tenía a mano. Entonces, en ese sentido, los elementos, los símbolos, no sé, por las imágenes, las dejamos a un lado. Pero aquí sí vemos que hay que pensar en el aceite, no sé, por la viuda, o sea, perdón, en las vírgenes, en el esposo, en el amigo, en la esposa. No sé si me entiende a dónde voy. no, yo estoy diciendo que el Señor utiliza distintos elementos, pero representa la misma función. ¿Por qué? Porque, fija, versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿No es lo mismo que dice la parábola de Mateo 21? ¿No es lo mismo que sale la parábola de los talentos? ¿No es lo mismo que Cristo dice en Lucas 13 cuando le preguntan, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y donde le dice, esforzados a entrar por la puerta angosta porque habrán muchos que procurarán entrar, como los fariseos, y no podrán. ¿Me entiendes? Por eso te decía que aquí sí podemos nosotros aventurarnos en pensar que los elementos representan algo porque el Señor Jesucristo lo dijo, eso te quería decir. Porque los explica, porque explica la situación, porque esta parábola la da en distintas imágenes tantas veces Sí. que es difícil ignorar que está hablando justamente de ellos. Porque cuando nos ven en Mateo 21, la palabra dice, y ellos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, ¿acá son los siervos? En el Mateo 21 son los obreros de la viña. ¿Me entiendes? En Mateo 25 no dice nada, pero están las 10 vírgenes. 5 y 5. Entonces, es imposible no comparar una cosa con otra cuando la audiencia es la misma, la situación es la misma y el tema es el mismo, escatología. Claro, en todo caso mi pregunta iba orientada a que el contexto y la misma palabra nos va a decir cuándo los elementos hay que entender que están representando algo y cuándo a veces son simplemente para entender la historia. Exactamente, Por, pero ej- tiene que por ver ejemplo, obviamente con la situación, ¿sí? por ejemplo, acá no se habla nada quizás que no se le da importancia en el caso no sé cuál estamos viendo, que ya me perdí, pero por ejemplo que La de las yo 10 quiero abrir minas. abrí el de las vírgenes, por el de Mateo 25, como fuimos para allá. Pero ahí no se habla nada, por ejemplo, de la cantidad de aceite, y eso no, da lo mismo, pues no, Obviamente. me a eso me refiero. Entonces, el mismo texto nos va a decir a qué cosas son importantes que representan los elementos, Claro, qué otras el cosas eje no. central yo entiendo que es no desviarse de qué es lo que Jesús está respondiendo y a quién, y Exacto. ahí te va dando si el elemento es importante o no, o qué significa, pero ¿cuál es la pregunta que le está respondiendo y a quién? ¿Qué le preguntaron?
o qué enseñanza estaba él dejando. Y ahí te va a dar todo. Un momento, si nosotros nos centramos en el propósito, eso nos va a responder inmediatamente si tenemos que usar uno de los elementos. Porque en el propósito Exacto. vamos a ver los espejos. Y cuando el Señor quiere que ellos se vean en los espejos, entonces vamos a ver esos espejos. Cuando el Señor no quiere que eso, se va a ver claramente. El contexto siempre nos va a dar la respuesta. Fabián iba a decir algo. Sí, yo también estaba pensando en lo de las 10 vírgenes, como decía el Eric, Ujú. y claro, como dices tú, el contexto lo dice todo, y el 24 es como decisivo, porque está hablando de las últimas cosas, entonces, y después les Claro, dice el 25, o sea, les dice, la venida del Hijo del Hombre va a ser así. O sea, esta va a exacto. ser la venida del Hijo del Hombre, y el capítulo 25 empieza a decirles, pero ustedes lamentablemente no van a poder ser parte de disfrutar de esta venida porque ustedes no están velando. O sea, y ahí empieza a Exacto. decir, a poner puro ejemplo en donde las 10 vírgenes no velaron, o sea, 5 no velaron, no significa que la otra, ¿quiénes son las otras? ¿Cierto? Está una idea central, que no esperaron al Mesías. Y ellos se ven ahí Sí, reflejados en ese ejemplo, creo entender, ¿o no? Porque sí, de las claro, y preguntas no nos también es, olvidemos en ese sentido que el discurso de Lucas 17 es paralelo al discurso de Mateo capítulo 24. claro. ¿Ya? Entonces, de nuevo, fíjense por favor, y después ahí va el versículo 20 del capítulo 17 de Lucas, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá. Entonces, tiene que ver el Señor que siempre hace esa conexión de lo que está pasando ahora, que el reino va a ser quitado de los judíos, pero al final se va a manifestar de una forma tan gloriosa, pero al mismo tiempo terrible para los que no son de Cristo. Por eso dicen los fariseos. ¿Ya? Entonces, el asunto siempre es lo mismo. Eh, en este caso el contexto es escatológico. No hay manera de salirse, o sea, no hay manera de entender otra cosa que está refiriéndose a Israel, porque son los fariseos, porque tienen que ver con el reino, si se va a manifestar ahora, el reino que están rechazando. Cristo se va a Jerusalén. ¿Ya? Por eso cuando dice ahí estaba cerca de Jerusalén, no está hablando de geografía, dice estaba cerca de crucificarse. ¿Bien? Y todos sabemos lo que significa eso. Cuando Cristo llega a Jerusalén, ¿qué dice según Mateo? Al momento de subir por el monte de los olivos, al momento de ver Jerusalén, el Señor exclama la maldición, donde dice, tu casa será dejada desierta. Nos vemos cuando yo venga. Y ahí me van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ojo que en la entrada triunfal le dicen, bendito el que viene, pero no es real. Entonces, todo ese es el contexto de estas parábolas. Es imposible no comparar. ¿Me entiendes? Cuando los elementos son espejos para lo que ellos son, no podemos dejar de verlos. Cuando no hay espejos en los elementos, no hay espejos. Pero aquí los hay. Y es clarísimo. ¿Bien? Pero, mijito. Entonces, voy a ponerles varias parábolas. Ustedes van a escoger 4 de ellas y van a responder las preguntas que están formuladas. ¿Bien? Bueno, se nos fueron más de 10 minutos, pero era necesario. La próxima clase vamos a hablar de un tema más difícil aún, alegorías, pero creo que ya se hizo una pincelada. Vuelvan a leer el capítulo, hagan ejercicio con las parábolas que yo les voy a poner ahí, van a ser parábolas explicadas, así que tienen buena manera de poder practicar y llevar esto a la práctica. ¿Alguna otra consulta, hermanos? ¿Alguna acotación? Bien, entonces, para nomás la clase, Fabián, y vamos a pedirle al hermano Eladio que pueda orar, hermano.